Vamos, hermanos, a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante. Gloria a Dios. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra que hemos leído. Gloria a Dios. Siempre, hermanos, recordando pues que Dios nos encomienda pues que tengamos, pues que seamos sabios, ¿verdad? Y que no seamos insensatos. Y así nos recomienda bastantes cosas, hermano, como cuando nos dicen sean santos porque yo soy santo. Todas esas recomendaciones, hermano, tenemos que ponerlas por obra. Como cuando dice la palabra, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas de Dios para que no nos condenemos. Esa palabra quiere decir, hermano, que nosotros pues pongamos atención a la palabra en todo, como cuando dice la palabra, examinado todo. ¿Qué quiere decir? Supóngase que usted oye la predicación y, como dice la palabra, es oidor solamente, ¿verdad? O si no, pues ni tan siquiera oye, ¿verdad? Así no dice Dios, así no quiere Dios. Dios quiere que sea oidor y hacedor. Y oidor y hacedor quiere decir lo que dice Pablo: poner atención a la palabra, atesorarla y ponerla por obra, ¿verdad? Así dice también el Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, a meditar, hermanos, en esta porción bíblica, hermanos, que hemos leído. Hermanos, hemos leído en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante. Y nos dice, hermanos, que dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Fíjense, hermano, que las cosas de Dios, como dicen algunos incrédulos, ¿verdad? Cuando los evangélicos de evangelio diferente les dicen: mire, acerca al Señor, le dicen. Y entonces los incrédulos dicen: mire, le dicen, yo no puedo ahora aceptar al Señor porque las cosas de Dios se respetan, dicen ellos, ¿va? Así es. Pero vienen los evangélicos de evangelio diferente y le dicen: no, si Dios el corazón quiere, le dicen.
O sea, queriendo menospreciar ese valor de la palabra, o menospreciando ese valor, ¿verdad?, que tiene la palabra de respeto, ¿verdad? Las cosas de Dios se respetan, ¿verdad? Entonces, así es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Que las cosas de Dios son serias y tenemos que vivirlas, tenemos que tomarlas, ¿verdad?, en serio y saber, pues, de que son ciertísimas. Y si queremos salvarnos, tenemos, pues, que obedecer los mandamientos. Entonces dice, no se nublan en yugo desigual. Mire, hermano, fíjense que hay una palabra que dice así, mire, hermano, ustedes, o sea, a los evangélicos obedientes, ¿verdad?, ustedes viven en medio de una generación mala y perversa en la que se tienen que mantener sin mancha y sin contaminación de ella. Bueno, o sea, eso es para que nos ubiquemos, ¿verdad? Cuando la palabra dice no se unen en yugo desigual con los incrédulos, o qué compañerismo tiene, ¿verdad?, la luz con las tinieblas. Esto lo dice la palabra, hermanos, porque nosotros, dice también la palabra, hermanos, que nosotros no podemos consentir pecado ajeno, o no podemos encubrir pecado ajeno. Entonces, quiere decir, pues, que nosotros vamos a ser rectos en la palabra. Y cuando seamos rectos en la palabra, que no compartamos pecado con nadie, ¿verdad? Entonces el mundo nos va a aborrecer. Y es ahí donde las cosas se ponen muy serias, ¿verdad? Y se cumple la palabra. Pero es ahí donde la mayoría de personas que dicen que son evangélicas no quieren llegar ahí. Y ellos andan, ¿verdad?, con las amistades. ¿A qué me refiero, hermano? A que hay gente que dice que es evangélica, pero ella anda en todas las cosas del mundo. Tiene sus amigos incrédulos y tiene sus parientes incrédulos y él comparte con ellos. Y eso no se puede. ¿Por qué dice la palabra? Mire, hermano, ¿por qué dice la palabra? Fíjense que dice el Señor. Yo no he venido, dice, yo no he venido, dice, a dar paz. Y diga, así dice, porque también dice que Él nos da la paz, ¿verdad? Pero Él da la paz, que nosotros, pues, llegamos al conocimiento de todas esas cosas y sabemos que vamos a tener problemas y todo, y vamos a estar tranquilos, porque sabemos que así es. Pero, por el otro lado, cuando Dios dice, ¿verdad?, que nosotros vamos a sufrir como Cristo sufrió, entonces el Señor dice, yo no he venido, dice, no he venido a traer paz, sino disensión, a poner en desacuerdo, dice, a la suegra contra la nuera, o la nuera contra la suegra, y el hijo contra el padre, y también, ¿verdad?, los amigos, ¿verdad?, contra su amigo. ¿A qué se refiere el Señor? Se refiere, hermano, a estas cosas que son serias, que no compartimos pecado ajeno. Supóngase que usted se acuerda, hermano, cuando tenemos esos conocimientos, cuando alguna persona entra al Evangelio y viene el padre o la madre y le dice, así es que vos ya te hiciste evangélico, ¿sí? Te me vas de mi casa, le dicen. Y lo corren. Pues a eso se refiere el Señor, que Él no ha venido, ¿verdad?, a traer paz, pareja, ¿verdad?, con todo el mundo, sino disensión, dice, ¿verdad? Pero a nosotros que venimos a Cristo, así como está diciendo, apártense de todo mal, de todo pecado, y límpiense, y yo los recibiré, y serán mis hijos, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando somos hijos de Dios, entonces tenemos paz, tenemos conocimiento, pero que se enojó la madre con el hijo porque se hizo evangélico. El hijo llega a entender, ¿verdad?, que la madre se ha enojado por gusto, pero él nunca va a tomar represalias, siempre va a tratar de agradarla. Pero sucede que cuando el hijo que es evangélico llega donde la madre y viene a verla, andate de aquí, no te quiero, le dice la mamá, ¿verdad? Pero el hijo no tiene que seguir en los enojos de la mamá,
aguantar las regañadas y para que esté bien, pues, si ella no da lugar a que uno llegue, entonces, pues, darle gusto, ¿verdad? Retirarse, ¿verdad? Dejarle todas las cosas a Dios, ¿verdad? A eso se refiere la palabra, hermano, que dice, ¿verdad? Pero derivado de qué, pues, es ese problema, esa discordia. Es derivado de la seriedad de la palabra, que no vamos a compartir pecado ajeno, ni tiene compañerismo también el incrédulo con el creyente. No podemos andar jalando el yugo los dos, porque imagínense aquel anda en la incredulidad y el otro anda en la verdad, y en que van a concordar. En nada, van a tener el problema todo el tiempo. ¿Qué es lo que puede suceder entonces? Dice la palabra, hermanos, le dice Dios a Jeremías. Oigan bien esta palabra, esto es para todos. Como cuando el Señor hablaba y decía, lo que les digo a ustedes, a todos se los digo, decía, ¿verdad? Pues eso es lo que dice la palabra es para todos. Entonces, le dijo Dios a Jeremías, cuando Dios lo aconsejó a Jeremías o le dio mandamiento, ¿verdad? Para que trabajara, ¿verdad? Para que fuera a profetizar. Y le dio orden y le dijo, que no te convenzan a ti, convéncelos tú a ellos. O sea, ese es un encargo de Dios que Dios nos da a nosotros como evangélicos, que no lo vamos a dejar llevar por el pecado o por la mentira o por la insensatez. Nosotros tenemos que convencer a ese insensato. Pero se va a dar el caso que no, ¿verdad? Porque la palabra misma dice que el necio, ¿verdad?, no puede entender. Y después dice también la palabra al necio, dejarlo en su necedad. Y aplicar lo que dice, apartarte de él, no te contamines. Entonces uno tiene que mantener, ¿verdad?, esa distancia. Entonces, hermano, las cosas de Dios son serias, ¿verdad? Mire cómo dice la palabra, hermanos, el mismo ejemplo es en todos, solamente que lo recalca bien para que veamos que no hay ninguna forma, ¿verdad?, de evadir, ¿verdad?, el mandamiento. Dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas. O sea, son ejemplos, hermanos, muy marcados. Y estos se llaman ejemplos extremos, de una manera que no se pueden pues, contradecir, pues, ¿verdad? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué concordia? O sea, ¿qué relación, pues? O sea, ¿qué relación de buena gana hay ahí, ¿verdad? Entre Cristo con Belial, ¿verdad? Porque entendemos, hermano, que este nombre, ¿verdad?, que dice Belial es el nombre de Satanás, ¿verdad? Que acuérdense que allá en el oriente habían muchos nombres que según la nación, ¿verdad?, o según el idioma, le daban un nombre. Por lo menos hay uno que dice Belzebú también, ¿verdad?, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial, ¿verdad? Y dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Ahí meditemos, ¿verdad? ¿Qué parte tenemos, verdad, los hijos de Dios, por decir así, verdad, los creyentes con los incrédulos? Es cosa muy separada, ¿verdad? Es una cosa muy lejana, pues no tenemos ningún acercamiento. Y eso es, hermanos, lo duro. Eso es, hermanos, a lo que no quieren llegar la mayoría de gente que dice que es evangélica. De una u otra manera se contamina. Y es ahí, hermano, cuando vamos a meditar en la palabra, que los que se salvan son poquitos. Poquitos. Mire, hay muchos evangélicos que
tratan ellos, ¿verdad?, de ceñirse. Pero resulta, hermanos, que cuando vienen estas cosas de ajustar, ¿verdad?, por decir así, ¿verdad?, la palabra dice que el que esté limpio se siga limpiando, ¿verdad?, y que abunde más y más, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a esos puntos de ir ajustando esas cosas, resulta pues de que allí la mayoría de gente, gente que es creyente, ¿verdad?, y que dice pues que anda bien y que sí, que quiere salvarse, pero allí no logra llegar a esos ajustes. Le voy a poner ejemplos. Fíjense, hermano, de que cuando la palabra dice, ¿verdad?, de que yo no he venido a poner paz, ¿verdad?, entre ustedes, ¿verdad?, sino que he venido a poner desacuerdo, y menciona la familia, ¿verdad? Tomemos eso de la familia, porque también toma, ¿verdad?, la parte de los que no son parientes, ¿verdad?, o de los amigos, pero tomemos la parte de la familia. Fíjense, hermano, de que a veces la señora es evangélica y anda bien en todo, y se ve que anda bien en la iglesia, pero resulta que la viene a visitar el hijo que es incrédulo, allá a la casa, ¿verdad? Y el hijo es incrédulo, y viene el hijo y le dice que la lleva a pasear, y la señora acepta y la lleva a pasear a esos lugares, hermanos, donde frecuentan pues los incrédulos, y a la verdad pues no podemos, no hay la palabra, ¿verdad?, andar en lo mismo, andar en las cosas pues que son contaminadas. Pero la mamá, como quiere el hijo, va, y es allí donde la señora cae en error, porque el hijo que es incrédulo, mire, se da tanto el caso, hermanos, que hay señora que es evangélica, y cuando la viene a visitar la hija, empieza a decirle que la va a arreglar, que le va a arreglar el pelo, y mire, le hace cosas de belleza, ¿verdad? Le corta el pelo, ¿qué más cosas le hace? Eso lo pinta en veces, ¿verdad? Y mire, la señora cae en esa falla, y ella andaba bien en todo andaba bien. Entonces es por eso que la palabra de Dios dice que no tenemos compañerismo con los incrédulos, y que no ha venido el Señor a poner paz entre los parientes. Se está refiriendo entre pariente creyente y pariente incrédulo. Tienen que mantener esa distancia. Somos familia, sí, somos familia, pero no nos contaminemos. Tomemos de base el consejo que dice: ustedes viven en medio de una generación mala y perversa, en la que tienen que mantenerse sin mancha y sin contaminación de ella. Ese punto es por decir así, el principal, y también el duro, ¿verdad?, el terrible, ¿verdad?, porque no tenemos que acceder a ninguna pretensión pues de un incrédulo, como le dijo Dios a Jeremías, que no te convenzan ellos a ti, convéncelos tú a ellos. Eso es un mandamiento, y no vamos nosotros a acceder a la costumbre de ellos, sino que ellos accedan a las cosas que nosotros practicamos, ¿verdad? Así hay un montón de consejos en la Escritura, hermanos. Hay un gran montón de consejos de lo mismo, ¿verdad? Que Dios pues nos pone esos ejemplos y esos consejos para que nosotros pues sepamos cómo nos vamos a comportar, ¿verdad? Así que, como le digo, los que se salvan, la palabra dice, los que se salvan son poquitos. Y el problema es muy serio, pues, porque hay personas que, creyendo que andan bien, ellos caen en alguna cosa de esa, ¿verdad?
en alguna cosa de esas. A veces, hermano, hablemos de los amigos. A veces viene un amigo y es gran amigo, ¿verdad? De la persona, pero es incrédulo y son buenos amigos. En ese caso, vienen a veces los amigos, pues, y les hacen algunas invitaciones, o se ponen ellos a contar alguna su experiencia, ¿verdad?, de incredulidad, y el creyente no puede atender eso. Fíjense, hermano, que hay una parte, mire, hay una parte que dicen los evangélicos de evangelio diferente, dicen que, fíjense bien, dicen ellos, mire, oiga bien, la palabra dice que nosotros no pecamos, los hijos de Dios no pecan, así dice la palabra. Así ya lo he repetido en bastantes partes de la Escritura, bastantes veces lo hemos visto, y dice la palabra que el que es de Dios no peca, ¿verdad? Pero vienen los evangélicos de evangelio diferente, y entendamos, cuando digo evangélicos de evangelio diferente, yo estoy refiriendo a esa clase de evangelio que andan pecando, ¿verdad? Entonces ellos dicen que ellos pecan con el mirar, y con el oír, y con el hablar, y con el pensamiento. Ellos pecan en todo, así dicen ellos. Porque también dicen que son pecadores. Pero analicemos, hablando del amigo incrédulo que le está contando experiencias incrédulas, ¿verdad?, al amigo que es evangélico. Entonces, ahí tenemos que aplicar lo que la palabra dice. ¿Qué compañerismo hay entre ese creyente con el incrédulo? No hay nada. Y ahí es donde tenemos que aplicar la palabra, y esa persona, pues de seguro se va a distanciar de su amigo. O sea, el amigo incrédulo, cuando el amigo creyente le ponga la palabra, él se va a distanciar, porque se va a poner entonces en función lo que dice la palabra. ¿Qué compañerismo tiene la luz con la tiniebla? Tienen que estar separadas. Y mientras que esta persona que es creyente no alumbre, no es luz. ¿Y cómo es que alumbra? Y el incrédulo le está contando pasadas, ¿verdad?, de incrédulo, o cosas de incrédulo, y el creyente le va a decir: mire, hermano, eso es malo, y le aplica la palabra según lo que le esté contando. Según eso se le aplica la palabra y le dice: mire, esas cosas son malas. La palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de su boca, y eso es verdad, y eso es ciertísimo, y yo no lo puedo permitir de estar oyéndoselo. Claro, ahí la amistad se termina. Si la persona se afirma, o sea, si el creyente pues se pone en su puesto. Pero si él oyó las cosas que le contó y eran cosas pues sí, malas experiencias, ¿verdad? Y él atendió, claro, compartió, consintió, y él se contamina y ya no es buen creyente. Y el otro lo ha convencido y no se pone en función el mandamiento de Dios, que dice: convéncelo tú a él y que no te convenza él a ti, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay cuando nosotros le decimos: mire, hermano, ¿verdad?, eso es malo, eso, o mire, Orlando, eso es malo, y la palabra es seria, y no puede, ni yo puedo estar oyendo esas palabras, y a usted no le va a dar buena ganancia eso? Entonces allí el hombre se retira, si no se va a convertir, y se cumple la palabra que hay esa distancia entre la luz y la tiniebla, y se cumple la palabra que dice: ustedes viven en medio de una generación mala y perversa, y en la que tienen que mantenerse sin mancha y sin contaminación de ella. Y se cumple aquella palabra cuando dice que ellos, los incrédulos, pecan, o sea, los evangélicos de evangelios diferentes pecan con el oír, ¿verdad? Tiene razón que pecan con el oír, pero nosotros los creyentes no pecamos con el oír. Debo decir esa diferencia, ¿verdad? Supóngase que a mí alguien me está contando una cosa de mala, ¿verdad?, expresión, ¿verdad? Y a mí no me agrada, y lo reprendo.
En ese sentido, no pequé. Ah, pero si me está contando la experiencia, ¿verdad? De mala conducta y el que le oye se ríe con él, claro, allí sí pecó. Allí sí pecó. Porque comparte, la palabra dice comparte la maldad que el otro ha experimentado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los evangélicos de evangelio diferente dicen que pecan con el oír y con el ver y con el todo porque son pecadores, porque les agradan las allanadas que oyen o las cosas malas que ven, les agradan. Pero nosotros los evangélicos no pecamos porque no nos agradan las cosas malas. Y si usted quiere saber eso y confirmarlo, acuérdese de Lot. Cuando Lot vivía en medio de Sodoma y Gomorra, y la palabra dice que Sodoma y Gomorra eran grandes pecadores y hacían grandes maldades y hacían grandes cosas perversas, y Lot los veía y los oía, y la palabra dice que no pecaba, él se mantenía, era dice la palabra, justo. No pecaba porque no compartía, los aconsejaba, le decían, hermanos, no hagan así. Y le contestaban, ¿y vos quién te ha puesto por juez de nosotros, tal por cual, ya te vamos a hacer tal cosa? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Él no compartía. Eso lo vamos a hacer todos nosotros los evangélicos. No compartir la maldad con nadie, y no pecamos ni con ver, ni con el oír, ni con el hablar, porque vamos a hablar cosas buenas. Por eso la palabra dice que nosotros tenemos que refrenar la lengua, que nosotros ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, y que ocupemos nuestros miembros para alabar a Dios y no para hacer cosas malas. También toda la vista, el pensamiento lo vamos a ocupar en servirle a Dios y nunca pensar cosas perversas. Bendito sea tu nombre, Señor.